Hola, ¿cómo están? Regresamos a una versión más de Misceláneas con Cayoma. Vamos a visitar ahora un cementerio. Si el tiempo nos da, vamos a dos cementerios. Vamos. Ahora sí, hemos llegado al cementerio, al único que vamos a visitar, el cementerio de Casa Grande. Estamos en la parte antigua del cementerio de Casa Grande. Esta es la zona de los párvulos, pabellón de los párvulos, bastante antigua, más de inicio del siglo XX. Por ejemplo, este es de 1919 y muestra un ángel psicopompo que guía el camino hacia la salvación y también un ángel doliente. Y también los árboles que muestran el lenguaje fúnebre, en este caso cipreses y ángeles y sauces llorones. Estamos también en la parte antigua del cementerio. En esta vemos ya tumbas de personas adultas. Se ve el daño que ha causado aquí el tiempo y también las lluvias que obviamente han desolado mucho la zona de Trujillo en general. Aquí vemos, por ejemplo, todos estos pabellones, ¿no? Cuarteles, como se les denomina, donde vemos ya tumbas que veremos con más tranquilidad. Bien, siguiendo con las visitas a las tumbas, de Asunción Ayatas, que murió en 1953, tiene 5 dolientes, ¿no? Un ángel oferente que le está ofreciendo una corona de flores a la tumba de ella. Bien, como podemos ver, este cementerio se fue construyendo de la parte exterior hacia el interior, porque los muros perimetrales sirvieron para base de los primeros cuarteles y son los más antiguos, obviamente. Pero luego vamos a ver que a medida que fue creciendo el cementerio, ya no mantuvieron la simetría que inicialmente mantuvo. Es muy interesante, porque ya veremos, no sé con qué criterio están haciendo ahora la ocupación de estas zonas para hacer mausoleos, por ejemplo, o también otros cuarteles. Ya, aquí vemos un caso de un muro perimetral que sirvió como base y parece raro porque generalmente son estos cuarteles quienes han colapsado, más no los muros que se mantienen intactos. No sé si es una intención intencional o hecho por la naturaleza el hecho de que estos cuarteles hayan colapsado, como vemos en el caso de este. Incluso vemos como muestra un ataúd, ¿no?, abierto de una persona que fue enterrada en los años 60. Parece que en los 70 comenzó a surgir una nueva moda en el cementerio acá, porque si ustedes han visto los anteriores pabellones, los de acá ya comienzan a mostrar losetas, ¿no? Una suerte de baldosas pequeñas que se colocaban, no sé si era con el carácter de poder preservar o poder proteger el nicho en sí, o era quizá un tipo digamos, de moda que se había impuesto en esa época, porque veamos de acá, vemos varios nichos que estaban con este tipo de instalaciones que se ponen en la parte exterior del nicho. En algunos casos podemos ver que las tumbas sí fueron siniestradas, ¿no? El caso, por ejemplo, que vemos aquí, algunas tumbas fueron intencionalmente abiertas y saqueadas. Esto lastimosamente es muy común en los pueblos porque generalmente utilizan los cadáveres. Pero interesante que por lo menos muestran también los detalles que se utilizaban antes, por ejemplo, para enterrar a los muertos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el tipo de detalles del ataúd, que es bastante diferente a lo que usamos en la actualidad. Voy a mostrarles algo que primera vez veo, que me parece un detalle muy simpático. Este es un nicho que está cubierto así de estilo retablo, miren, qué simpático. Lo malo es que está poblado de nidos de avispa, pero interesante, miren, un detalle muy simpático. Bien, tal como comentaba anteriormente, aquí vemos ya cómo se va un poco heterogeneizando, podríamos calificar el término, haciendo un poco más, digamos, más diferenciado
ya el orden que vamos a ver a partir de los 70. Ya estamos viendo en épocas en las cuales ya estamos, hay época de la cooperativa, ¿no? Está a los 70 y miren esta parte de acá, esto ya es totalmente moderno y ya no tiene nada de simétrico como lo que hemos visto anteriormente. Ya esto estamos hablando prácticamente tumbas de fines del siglo XX e inicio del siglo XXI. Bien, aquí vemos la costumbre que de lo popular cómo se ha trasladado también a las construcciones fúnebres. Por ejemplo, si ustedes ven cómo son nuestras ciudades están siempre mostrándose a medio hacer, con los alambres siempre a medio construir. Y aquí vemos, por ejemplo, en estos pabellones, que son futuros cuarteles o, en este caso, mausoleos familiares, vemos cómo están bajo ese concepto que es muy frecuente en la construcción de los peruanos, que dejamos así las cosas un poco inconclusas. Es muy interesante cómo esto se ha trasladado también a la construcción, como decía, fúnebre. En medio de estos grupos de mausoleos que rodean a esta extraña construcción de 1904, es interesante puesto que este sí es un monumento bastante antiguo y está dedicado a una persona que sí parece estuvo relacionada con los grupos de poder del Valle. Aquí vemos una situación bastante triste que vamos a encontrar en muchas partes del cementerio, el colapso de algunos cuarteles. Miren, por ejemplo, en este caso, como este cuartel, que tiene su antigüedad, debe tener más o menos 120 años, colapsó y hay algunas tumbas que están incluso expuestas. Vemos incluso restos óseos que se exhiben. Hola, ¿cómo están? Nuevamente, aquí les quiero mostrar unas interesantes lápidas. Por ejemplo, en esta de acá que vemos, tenemos a dos ángeles votivos que están colocando dos coronas, y en la parte superior vemos una urna coronada con una cruz más otra corona que podría ser de cipreses. Por otro lado tenemos otra lápida bastante interesante que vemos en este caso a los padres quizá de la persona que ha fallecido, porque es una niña, dolientes, y ella dos ángeles que cargan el ataúd, y todo rodeado por plantas que representan el espíritu funerario, mortuorio, que es los cipreses. Parece que en los años 30 era muy usual ver este tipo de lápidas que presentan a una suerte de ángel psicopompo, o sea, el ángel que conducía al alma o las almas hacia su último lecho, ¿no? Y que siempre llevaban algún tipo de ofrenda funeraria. Es lo que parece que se puso muy en moda, como podemos ver en las lápidas de este cuartel. Explicándoles que esta visita, mi tercera visita a este cementerio de la región La Libertad, es parte de esta motivación que tuve por el curso de arte funerario. Como ustedes verán, hay tantas joyas que se están perdiendo, y la posibilidad de difundir esto para que la gente pueda conocer esas bellezas que se van a ir extinguiendo y que son parte de un patrimonio que ya quizá con el tiempo nunca más lo recuperemos. Otra cosa interesante que hemos visto en este museo cementerio, podríamos llamarlo, es que ustedes ven, por ejemplo, las construcciones simétricas de las antiguas edificaciones como eran los cementerios, que vimos también en el de Chocope y que vimos en el de Chicama. Tenía una simetría, dada quizá por la época, quizá por las épocas en las cuales la hacienda tenía unas características especiales. Pero como dice Matos Mar, hubo un desborde popular. Y ese desborde popular se puede ver tranquilamente en las construcciones que vemos. Si ustedes ven, voltean y comienzan a hacer un paneo hacia este lado, verán que no hay ningún orden, ninguna simetría, e incluso las construcciones son de lo más diversas y a medio acabar. Es un poco ese reflejo de lo que comentaba Matos Mar. El desborde popular también ya ha llegado a los cementerios. Ahora nos encontramos en una zona bastante interesante del cementerio.
Para este lado, por ejemplo, vemos un pabellón de todos los parvularios, ¿no? Niños que fueron enterrados en los años 30. Y vemos una extensión de este parvulario hacia este lado, como después verán en el paneo. Y al frente vemos también una mezcla de entierros de adultos y de jóvenes de los años 40. Si ustedes se dan cuenta, esta es la única zona de todo el cementerio en la que mantiene esa simetría como la que mantenía, como fue la que tuvo originalmente. En el pabellón de párvulos ustedes pueden ver muchas lápidas que están profusamente coloreadas, aunque con el tiempo, obviamente, son lápidas de los años 30, las lluvias y otras cosas han generado que se han deteriorado, pero se mantienen aún la alegría polícroma. Estamos hablando de niños enterrados acá y que los papás han querido festejar de esa manera. Alegría de vida, esa es todo. Espero que les esté gustando este video. Aunque uno dice, bueno, estamos hablando de temas funerarios, no nos olvidemos que también hay arte acá. Mi canal está preocupado más que todo en difundir todo tipo de manifestación de arte. Pronto hablaremos de música, pronto hablaremos de pintura, pronto hablaremos de todo tipo de manifestaciones que existen en nuestra ciudad y en la región. El arte funerario es uno de ellos, ¿no? Espero pues que les agrade, pónganme sus opiniones y suscríbanse al canal para tener acceso a más información. Gracias.